Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. La pregunta viene porque, recientemente, el 8 de junio, se aprobaba en el Consejo de Ministros destinar 100 millones de euros a las distintas comunidades para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es una cuantía importante, impulsada desde el año 2018. Son fondos adicionales a los que, con antelación a esa fecha, ya existían. Obviamente era insuficiente. Y han venido a generar unos recursos, unos créditos absolutamente necesarios para impulsar de una forma decidida ese pacto. Entre otras cuestiones, hemos asistido también a modificaciones recientemente a nivel estatal de los criterios de reparto de los mismos. También, precisamente con esa fecha, se establecían una serie de repartos. Por ejemplo, los territorios insulares contaban con una partida inicial de 4 millones de euros, luego había otra serie de criterios en función de las mujeres en cada uno de los territorios, por la dispersión geográfica, etcétera. Por tanto, la primera pregunta es exactamente qué cuantía, si conocemos ya la cuantía exacta que de esos 100 millones de euros corresponderían a Canarias. Otro aspecto importante es que se ampliaban las condiciones, los criterios para utilizar esos mecanismos. De hecho, se podían en distintos programas incrementar hasta un 10% en capítulo 6 para poder desarrollar algunas de las acciones, fundamentalmente las que están en el eje 1, un eje, y ahí es otra de las cuestiones que quiero plantearle, que en un momento como este, si me apuran, es quizás de las más importantes, de las más necesarias, desgraciadamente, en el ámbito de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo digo porque ese eje 1 es el de la visibilización, el visibilizar los problemas, el visibilizar ese machismo, las políticas necesarias para erradicar la concienciación, los programas para erradicar ese machismo estructural, las consecuencias que tiene en el ámbito, por supuesto, de la mujer en primera instancia, pero luego en el conjunto de la unidad familiar, incluyendo a los hijos o hijas. No voy a entrar en episodios recientes que hemos vivido en la isla de Tenerife, porque desgraciadamente este es un problema estructural. Y digo que me preocupa muchísimo este eje 1, porque quizás tendría que estar muy superado y estar en los siguientes ejes que van más hacia aspectos más estructurales desde el punto de vista de infraestructuras, etcétera. Pero en los últimos años hemos dado pasos atrás importantísimos, hasta el punto de que estamos en un momento en el que se empieza a cuestionar cosas que teníamos ya más que superadas. Desde la propia denominación de la violencia machista por parte de algunos, la negación por parte, además, de manera organizada por fuerzas parlamentarias, ¿no? Y esto empieza, yo creo que es preocupante. Empezamos a ver como ese ataque sistemático a elementos que parecían, por consenso del conjunto de la población española, de todas las fuerzas políticas, porque cuando hablamos de un pacto de Estado como este, los pactos de Estado, precisamente el elemento fundamental es que es la posibilidad, fue la concreción de aunar distintas visiones políticas de todo el arco parlamentario, separando las diferencias para unificar criterios en un fin común. Hubo los pactos de Estado, aquellos famosos, al principio de la democracia, el Pacto de Estado de Toledo en materia de pensiones, y este había sido otro de manera fundamental. Desgraciadamente, ese status quo, ese reconocimiento, en los últimos tiempos se está viendo cuestionado. De manera clara y de frente por parte de algunos miserables llegados a la política para emponzoñar y enrarecer muchísimo más la convivencia y, sobre todo, la de aquellos colectivos más vulnerables. Hablamos de las personas migrantes, ni le cuento cuando hablamos de menores extranjeros llegados al conjunto del Estado español no acompañados, por supuesto las víctimas de violencia de género, pero podríamos seguir así en los casos de homofobia y otras cuestiones. Pero me preocupa también porque hay otras fuerzas políticas también presentes y firmantes del pacto que llegan a acuerdos con estos miserables llegados a la política recientemente para sustentarse y mantenerse en los gobiernos, a cambio de eliminar partidas en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas precisamente dirigidas a esto a lo que me estoy refiriendo, a esos programas de sensibilización, a apoyar a organizaciones, a asociaciones que trabajan en esa sensibilización, en ese acompañamiento, en ese empoderamiento de las mujeres, donde a veces las administraciones no somos capaces de llegar.
Y, por tanto, es un llamamiento claro a que no podemos dar ni un solo paso atrás. Por tanto, cuantías que a Canarias llegan y cómo se concretarán en acciones, en medidas específicas con carácter general, pero me preocupan fundamentalmente las dirigidas a este eje número 1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Muchas gracias, señor Campos. Señora consejera. Muchas gracias, señor Campos. La verdad que estoy muy de acuerdo, ¿no?, con la exposición que ha hecho usted. La verdad que, a pesar de que haya algunas fuerzas políticas negacionistas con respecto a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber nacido mujer, también niegan otras violencias con respecto a colectivos LGTBI+, con respecto a colectivos migrantes, pero afortunadamente tenemos en el Gobierno, tanto autonómico como en el Estado, fuerzas progresistas que combaten este tipo de actitudes y que quieren erradicarlas de nuestra sociedad. De hecho, creo que es una muy buena noticia que se siga avanzando para erradicar la violencia que se ejerce de las mujeres desde muchísimos ámbitos y de muchísimas formas que se ejerce esa violencia, y que en el último Consejo de Ministros pues haya ido el proyecto de ley de solo sí es sí, para evitar también y erradicar los abusos sexuales que se ejercen también contra las mujeres. Por lo tanto, a pesar de ello, seguimos avanzando en este sentido, porque creo que la mayoría de la ciudadanía, y así lo ha demostrado llenando plazas, llenando calles, pues lo que quieren es vivir en una sociedad más justa, en una sociedad más igualitaria, en una sociedad más solidaria y en una sociedad que erradique este tipo de actitudes. Con respecto a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, creo que antes que nada conviene señalar que el Instituto Canario de Igualdad pues es quien se encarga de la coordinación y de la distribución de fondos del Pacto de Estado entre las distintas consejerías del Gobierno autonómico con competencia en materias transversales respecto a la violencia de género, pero que es una cuestión, como ya le digo, transversal de todo el Gobierno. Y, de hecho, son muchas las consejerías, como la Consejería de Sanidad o Educación, que gestiona directamente parte de los fondos. Para facilitar dicho trabajo, lo que se hizo fue constituir un grupo de trabajo. Durante el año 20 se emitieron 4 órdenes de distribución de los fondos por casi 7 millones de euros que financiaron 84 proyectos. Para el año 21 el importe que recibimos es de algo menos de 6 millones de euros, con remanente del año 20, de los cuales ya se ha elaborado una orden de distribución de los fondos por algo más de 3 millones de euros. Mediante los mismos se han financiado diversos proyectos, entre los cuales destaca fundamentalmente el dinero que se destina a los cabildos insulares, que han recibido ya mismo en torno al 1,5 millones de euros para generar recursos habitacionales para la emergencia social de las mujeres que han sido violentadas por violencias machistas, y también se ha transferido cantidades para proyectos de la Dirección General de Juventud, la Consejería de Educación o la Dirección General de Salud Pública, donde destaca el proyecto Hazlo con Sentido de sensibilización, formación e intervención en el ocio responsable con justicia de género, por importe de unos 400.000 euros. También se han transferido ya los fondos de la Dirección General de Protección a la Infancia, a la Familia, o los fondos de la Consejería de Administraciones Públicas.
Durante el año 21 se seguirá trabajando pues en nuevas órdenes que distribuyen el resto de los fondos entre las distintas administraciones y organismos, tanto de esta consejería como de todo el Gobierno. Y es cierto que sí que nos hemos encontrado muchísimas dificultades a la hora de ejecutar los fondos y a pesar de que va a quedar algunos fondos sin ejecutar, la diferencia con respecto a años anteriores y a legislaturas anteriores va a ser abismal. Va a haber un grado de ejecución más alto que nunca con respecto a estos fondos del Estado de lucha contra las violencias machistas. Muchas gracias, señora consejera. Pues con esto damos ya por terminada el turno de preguntas y damos tiempo a la señora consejera.